Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Cuando navegamos por la red con la finalidad de recuperar datos e información, nos enfrentamos al problema de tener que ceder nuestros datos para acceder a numerosas fuentes de información que en principio se denominan como fuentes abiertas, pero luego resultan que no lo son tanto. Nuestra privacidad en algunas ocasiones está condicionada por el momento en el que cedemos alguno de nuestros datos para poder obtener información. ¿Qué hacemos? Hacemos un intercambio de datos por datos. Por otro lado, la finalidad de Internet es compartir datos e información sin que, para acceder a ellos, nos encontremos con una barrera geográfica o con una barrera física. No hace mucho tiempo, si queríamos saber algo sobre la casa de contratación, por ejemplo, teníamos que desplazarnos físicamente a Sevilla. Teníamos que solicitar al Archivo de Indias un pase, teníamos que identificarnos como investigadores y durante el tiempo de apertura del archivo podíamos consultar esas fuentes primarias que custodia. En la actualidad, muchos archivos y bibliotecas tienen sus fondos digitalizados, si no al 100%, sí es verdad que en un porcentaje bastante elevado, y esa barrera física o geográfica ha desaparecido en gran medida. Muchos archivos de carácter histórico aún no disponen de sus fondos digitalizados, ya que se trata en muchos casos de documentación muy antigua, cuya manipulación y digitalización es compleja y por tanto conlleva un coste elevado, pero sí que podemos acceder a instrumentos de descripción que nos facilitan el camino en un proceso de investigación. La red se compone de millones de datos que instituciones, particulares, empresas y cualquier tipo de entidad sube o publica. La finalidad de esta acción, que es la publicación, no es otra que la de difundir o diseminar, bien sea con una finalidad educativa o una finalidad comercial. Pero lo que es indiscutible es que todos queremos estar en la red a través de una web, a través de una red social, porque queremos que ese dato que compartimos llegue a los demás. Por lo tanto, estamos participando activamente en la diseminación de la información. Cuando queremos vender un producto o servicio, lo primero que hacemos es crear una web. Sin página web no existes. En algunos casos, en vez de hacer una web, lo que hacemos es hablar sobre ese producto o servicio en la red social que cubra el segmento de población a la que queremos llegar. Una vez más, tenemos la intención de diseminar la información y la vía que utilizamos, ¿cuál es? Es Internet. Si no somos vendedores, somos compradores o consumidores de esa información y datos que otros comparten o diseminan en Internet. Somos usuarios anónimos que buscan algo, bien sea con la finalidad de comprar, bien sea con la finalidad de formarnos, bien sea con la finalidad de investigar o cualquier otra, pero accedemos a ese conjunto de datos que conforman la red de Internet. ¿El problema cuándo viene? Pues viene cuando para acceder a esos datos tenemos que ceder los nuestros como un peaje de entrada y esos datos que cedemos, esa información que damos, es utilizada como instrumento de venta a posteriori. Aquí es donde entran en juego la privacidad y el uso de los datos de carácter personal. En este punto nos encontramos con dos conceptos importantes que he mencionado anteriormente, la privacidad y la protección de datos, y enlazan con otro elemento que trataré en un vídeo o en un podcast posterior a este, que es la gobernanza de datos o la soberanía de los datos, algo de lo que cada vez más se habla
como la responsabilidad en cuanto a la custodia y gestión de esos datos. La privacidad y la protección de datos tienen una legislación específica en cada país y también está regulada en el caso de la Unión Europea e incorporada por los países miembros de la Unión Europea a su ordenamiento jurídico nacional. Cuando accedemos a cualquier plataforma o red social e ingresamos nuestros datos para crear una cuenta, tenemos disponibles lo que se suelen denominar las opciones de privacidad. Estas opciones de configuración de privacidad están orientadas, en su mayoría, a establecer qué datos identificativos estarán disponibles para que los motores de búsqueda los indicen. La indización o indexación es la base sobre la que se construye la diseminación de la información en Internet. Esta es una de las claves que debemos tener muy claras cuando se habla de Internet: diseminación y privacidad. Todo es accesible en la red en la medida en la que está indexado. Por eso se eliminan esas barreras físicas y geográficas de las que hablaba anteriormente, porque todo está indizado o indexado. La indexación forma parte del funcionamiento esencial de Internet y si utilizamos una plataforma para conectar o contactar con otros usuarios, necesariamente debemos someter nuestra información a esa descripción e indexación que permita crear una gran base de datos que pueda interrogarse para devolver respuestas en forma de información y datos. Esto no justifica de ningún modo el uso fraudulento de esos datos de carácter personal, pero sí es algo que debemos tener muy en cuenta cuando usamos redes sociales o, en definitiva, cuando usamos Internet. El caso de los menores y la privacidad es quizás una de las grandes preocupaciones que tenemos como sociedad. La proliferación de noticias sobre menores que son víctimas de engaños y ceden información y datos para usarlos posteriormente como elemento de acoso y extorsión es algo que desgraciadamente está cada vez más a la orden del día y que como usuarios tenemos dificultad a la hora de lograr un equilibrio entre un acceso a su uso cada vez más temprano y la protección. Todos observamos a través de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de menores que estén a nuestro alrededor que cada vez acceden con una edad más temprana a los móviles o a dispositivos que están conectados a la red y no somos conscientes del peligro que supone este uso temprano, más que el peligro del uso temprano, la falta de conciencia o de consciencia de las implicaciones o los riesgos que esto puede llevar. En España, el INCIBE, el Instituto Nacional de Seguridad, tiene una entrada específica sobre menores y privacidad donde se habla precisamente de esta cesión de datos y la pérdida de privacidad por parte de los menores cuando realizan esta configuración de privacidad y no son conscientes de la cantidad de información personal que pueden compartir. Concretamente, se refiere el INCIBE a una correcta gestión de la privacidad. En este caso, pasamos de hablar de privacidad a hablar de seguridad. Por ejemplo, datos sobre geolocalización, publicación de imágenes, gestión de contraseñas. Todo ello, si no lo gestionamos correctamente, son datos que nos colocan en una situación de vulnerabilidad, sobre todo a los menores. En el caso de España, el concepto de privacidad, entendido como aquel ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión, según dice la Real Academia Española, se regula por la normativa sobre datos personales. Esta normativa no solo afecta a las garantías de uso de mis datos de carácter personal, que son mis datos personales y qué pueden hacer con ellos terceras personas, sino que también se refiere a las garantías
sobre el uso que harán de mis datos personales las administraciones públicas. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que Hacienda y la Seguridad Social en España, y me imagino que en el resto de países pasará algo similar, disponen de información sensible de los ciudadanos y que ello conlleva una responsabilidad en su custodia y en su gestión. Sirve como ejemplo la orden HFP-873- del año 2021 de 29 de julio por la que se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y siguiendo con lo público y con organismos públicos, pero que gestionan elementos que son privados o que son propiedad de ciudadanos y que tiene que ver con la diseminación de datos y la privacidad, vemos la existencia, por ejemplo, de registros públicos que ponen a disposición documentos o información que dan fe de un proceso o de un procedimiento. Es cierto que muchas veces la consulta a determinados registros requiere el uso de un certificado digital. El certificado digital garantiza que soy yo quien está consultando ese registro, que soy yo como propietario de esa identidad quien se conecta y realiza una consulta a la base de datos que tienen los registros. En el caso, por ejemplo, del catastro en España, hay determinados profesionales, como los encargados de las administraciones de fincas, que pueden acceder a datos protegidos sobre un bien inmueble. Nosotros, como usuarios, solo podremos acceder, me refiero como usuarios que navegan por la red y consultan, por ejemplo, la base de datos del catastro. Pues nosotros como usuario solo podremos acceder a los datos descriptivos del inmueble, a la cartografía, a la información de la parcela catastral, pero no mucho más. Y esta garantía de seguridad de esos datos protegidos, que son titularidad del inmueble, y el valor catastral se regulan a través del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. Como vemos, la privacidad tiene muchos aspectos sobre los que es necesaria una regulación para proteger y garantizar unas condiciones adecuadas de acceso y uso. Como vemos, hay un equilibrio que es muy frágil, un equilibrio entre lo que podemos acceder, lo que tenemos derecho de consulta y de acceso de manera pública y la legislación que regula la protección y las responsabilidades de custodia de información. Simplificando mucho, con que nosotros publiquemos una foto en la puerta de nuestra casa y esa foto, esa imagen, la subamos a una red social o a una plataforma pública y esa imagen, ese formato incluya datos sobre geolocalización, que por ejemplo está en los metadatos, y añadamos nosotros etiquetas en las que favorecemos indexar a esos motores de búsqueda o ese motor interno de esa red social, y ahí en esas etiquetas damos muchas veces de manera inconsciente incluso información sobre hábitos, horas, más localización, es decir, damos pistas sobre dónde vivimos, con lo cual muchas veces todo está expuesto. Es habitual que salgan noticias de personajes populares que han publicado determinadas imágenes en redes sociales y han quedado expuestos a la hora de poderse identificar sin problema la vivienda y el sitio en el que residen, y luego han tenido que borrarlo, que borrar el rastro, etc. Es cierto que, por ejemplo, la gran mayoría de las plataformas de redes sociales en las que subimos información de imagen elimina toda la información de los metadatos, pero debemos de ser conscientes de lo fácil que es desde nuestro móvil saltarnos esas garantías de protección de datos personales que las normas regulan. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Recordad que tenéis el artículo de este podcast en el apartado de libros y datos de mi página web www.lauragarciaprado.com. También tenéis los enlaces a la normativa que he citado y a los recursos que he utilizado o que he mencionado en este podcast por si es de vuestro interés y queréis profundizar más sobre el tema.
el caso de privacidad, el caso de lo que es el acceso público a las fuentes de información, que se consideran fuentes de acceso público y que no por esta legislación de la protección de datos de carácter personal, todo eso son asuntos que están muy interrelacionados y que, como he dicho, creo que tienen un equilibrio muy frágil, ya que la finalidad, sin que tenga una función fraudulenta de Internet, es compartir, es difundir y es diseminar. Y eso choca muchas veces con las debilidades a las que nos vemos expuestos en cuanto a esa privacidad o a esa imagen que queremos conservar y salvaguardar y sobre todo, como no, en el caso de los menores. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like, compartir la información y suscribíos tanto al canal de YouTube como al canal de iVoox, que también os podéis suscribir y seguir allí los podcasts. Dadle un like, suscribíos al canal y compartir la información. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast, buscadores.